Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hoy iniciamos 30 minutos y le invito a que se sirva un cafecito, que se siente y que escuche con atención una charla que tendré a continuación con un compañero comunicólogo que ha dado mucho que decir en los últimos tiempos. Raúl Criollo, hoy aquí en 30 minutos. Acompáñame. Pues sea usted bienvenido y qué bueno que ha decidido acompañarme y seguir mi consejo del cafecito, porque estas charlas con cuates siempre son sumamente agradables. Raúl Criollo, bienvenido a 30 minutos. Qué gusto de tenerte aquí. Un gusto de estar aquí contigo y en el canal. Pues para nosotros eres un personaje muy familiar, pero quizá haya un público que no sepa bien a bien qué has hecho y quién eres. Eres un comunicólogo egresado de la Universidad Veracruzana. Sí. Que empezaste muy chavito. Bueno, empecé a los 16 años en el diario de Jalapa. Yo hacía el periódico estudiantil en la prepa y Lupita Pabello me presentó a su tío, a don Rubén. Me dice, a lo mejor te interesa conocer a mi tío, a ti que te gusta el periodismo y eso. Y yo le llevé el periódico que hacía en la prepa, platiqué con él, le dije que me gustaría trabajar en el periódico. Y debo haber hablado con él quizá 10, 15 minutos y me dijo, este muchacho tiene madera, así con esa poposidad que tenía don Rubén, y entré a trabajar. En ese momento me mostraron el periódico, qué era lo que tenía que hacer. Lo primero que hice fue corregir los boletines que llegaban. En aquella época pues no había nada por internet ni nada, todo llegaba en las máquinas y había que sacar los boletines que llegaban todos en mayúsculas sin puntuación. No había acentos, no había comas, no había nada. Mis papás son maestros y yo desde muy chico tuve muy buena ortografía, me acostumbré a eso, leía mucho. Y entonces lo primero que hice fue corregir todo lo que llegaba para sociales, cultura, espectáculo. Sí. Entonces todo eso lo corregía yo, de Notimex y de todas las agencias que había. Entonces me leía yo todas las noticias y hacía toda la corrección, fue lo primero. De la prepa me iba a trabajar al periódico. Era yo el más chico, tenía... te digo, 16 años, y fue mi primer trabajo en los medios. Después estudié comunicación en Veracruz, cuando había, en la Facultad de la UB, cuando había especialidad en cine, radio y televisión, yo llevé esa área, y luego me fui a estudiar cine a México, y de ahí para el Real. Eres como muy inquieto, ¿no? Sí. Porque has estado como haciendo muy diferentes cosas. Últimamente ocupaste planas de muchos periódicos, en redes sociales, con motivo de Juanote. Cuéntame un poco de esto. Sí, bueno, es un proyecto en realidad de hace mucho tiempo, prácticamente desde que era yo reportero del periódico. A mí me toca, tenía yo un año en el periódico, estuve poco porque después me fui a estudiar la carrera, pero me toca cuando se organiza la colecta para hacerle el fondo de retiro a Juanote. Juanote, un cargador, un personaje entrañable de Jalapa que le había cargado los pianos a la Orquesta Sinfónica y a mucha gente. Y Juanote, pues cuando ya es mayor, cuando ya tiene problemas de espalda, de salud, ya no puede cargar, él no tenía seguro social ni ningún tipo de pensión, y entonces se organiza una colecta. Un miembro prominente del comité organizador era don Rubén, y se hace una colecta en la ciudad para hacerle el fondo de retiro, y se juntó mucho dinero, la gente hablaba y mucha gente quiso apoyarlo, y yo era reportero y me tocó cuando don Rubén le entrega el cheque con lo que se había reunido en la colecta, y ahí pude saludar a Juanote, platicar con él. Yo lo saludaba desde niño porque mi mamá trabajaba en el Seguro Social y pasábamos mucho en el centro, ahí en Enríquez, donde él estaba. Era un personaje cotidiano de Jalapa de entonces, ¿no? Yo de niño iba a la Sinfónica con mis papás y ahí era común verlo y que los músicos lo saludaran y todo.
Entonces me toca en el periódico, cuando se hace esto, se hace el concierto de homenaje y después del concierto de homenaje él muere, una semana después. Entonces yo estuve en su funeral, que fue algo verdaderamente impresionante, estar en el Teatro del Estado, se llevó su féretro y la Sinfónica tocó para despedirlo, algo realmente muy impactante que se queda ahí. Y desde aquel momento pensé en hacer algo, pero afortunadamente no lo hice porque no estaba yo ni preparado ni nada. Y andado el tiempo, después de trabajar en muchas empresas y de hacer muchas cosas, decidí sí hacer algunas cosas para empresas grandes, pero más buscar mis propios proyectos, tanto en el periodismo como en la literatura y el cine, y entonces dije, ahora sí voy a hacer lo de Juanote. Varios amigos me decían, haz la película de ficción, Juan Antonio de la Riva me decía eso, Juan Villoro me dijo, ¿y la vas a hacer ficción o la vas a hacer? Dije, voy a hacer un documental, finalmente para llegar a la entraña de la historia tengo que hablar con la familia, tengo que hablar con los personajes, ir a la atmósfera original, y del documental vemos qué pasa. Y salió un largometraje documental que lo estrené hace 2 meses en el Festival de Cine Latinoamericano en Barcelona, y hace 2 semanas lo estrenamos en Cineteca, una función especial, y ahora pues andará festivales y así. Me da muchísimo gusto, de verdad, escuchar toda esta historia de cómo llegas a este documental. ¿De cuántos minutos es? 69 minutos. 69 minutos. Sí. ¿Qué? O sea, ya nos dijiste que esta idea surgió desde hace mucho. Sí. Pero ¿qué entraña todo este proceso de armar, de platicar y más aún de haber conocido y quizás hasta tratado a Juanote, que Sí. solamente déjame decir a manera de concluir un poco de su historia para quienes no lo conocieron, quizá gente que no es de Jalapa, que era un cargador de número. El último que hubo. El último. Y que siempre estaba sentado en su mecapal ahí en el centro de la ciudad. Sí, en Enríquez. Era un hombre, yo digo que bien parecido. Sí, muy alto, muy fuerte. Muy alto, fuerte, pero una de las cosas que lo caracterizó más fue su extrema honradez, su don de gentes y su gusto por la música clásica. Absolutamente, imagínate, él tuvo una instrucción solamente de 3er año de primaria, Sí. que buscó además por su cuenta. Un día preguntó qué iba a ver en el teatro, en una peluquería, y el señor que estaban atendiendo le dice, pues yo te puedo decir que hay en el teatro, pero tú ya deberías saber leer y escribir. Y él se avergonzó de no saberlo, y salió de ahí con dinero de su trabajo a comprarse un cuaderno y un lápiz y a ir a inscribirse a una escuela. Estudió hasta el 3er año nada más, porque luego se peleó ahí con alguien en la escuela, lo expulsaron, ya no quiso seguir, pero se vuelve un autodidacta muy importante. Él intercambiaba libros, era común verlo leer, y bueno, la fascinación que tiene por la música, cuando ya le gustaba la música, pero un día lo contrata la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sabemos la más antigua del país, lo contrata para mover el piano de cola que estaba en el colegio preparatorio hacia el Teatro Lerdo para el concierto. Él lo lleva y lo lleva a la espalda. Sí, tenía trabajadores que lo ayudan para las cuerdas, lo alineaba, pero él lo lleva cargando solo, lo baja, además con la peculiaridad de que como no los sangolotea, como es muy firme, ni siquiera tuvieron que afinarlo, pudieron tocar directamente. Él se queda porque tienen que esperar a que acabe el concierto para llevarlo de vuelta, y se hace un enamorado de la música clásica, con el tiempo un conocedor. Era pues verdaderamente sorprendente ver que acababa un concierto y los músicos iban a saludarlo, y él hablaba incluso de cuestiones técnicas con los músicos y con los directores de orquesta, Sí, con Francisco Sabín, con Luis Herrera de la Fuente. Se daba cuenta y de repente decía, yo creo que en el tercer movimiento la sección de violas no estuvo al nivel, porque era impresionante cuando era alguien que no tenía una instrucción académica tradicional de altura, de nivel universitario, y sin embargo él departía con los artistas plásticos, con los escritores, en un momento además muy efervescente de la ciudad, donde muchas de las galerías que hoy disfrutamos se crearon en aquel momento, muchas compañías se crearon en aquel momento, y vino gente de todo el país y de todo el mundo a hacer cultura en Jalapa, y él se llevaba con ellos y la gente lo reconocía, y que tuviera un lugar en el teatro para que él pudiera sentarse y disfrutar la temporada de conciertos era verdaderamente formidable. Era un personaje entrañable de nuestra cotidianeidad. Sí. Ahora, volviendo al punto, ¿cómo viene forjándose todo esto que finalmente desemboca en un documental que ha tenido una extraordinaria aceptación y que empieza a rolar por el mundo? Bueno,
Es un proceso muy complicado, muy largo, sobre todo cuando produces en forma independiente, cuando produces bajo el techo de una gran empresa. Hay incluso calendarios muy estrictos y muy definidos. A mí me ha tocado mucho vivir eso como productor, como, como asistente de dirección, como director en fin. Y es muy estricto porque el rigor tiene que ver con los presupuestos, con los tiempos, con las horas del staff y una serie de cosas. Y en este caso yo lo produje enteramente por mi cuenta, sí con apoyos, pero... Esto me parece que es la parte medular del asunto. Sí. O sea, ¿cuánto cuesta hacer un proyecto de este tamaño? Cuesta muchísimo dinero, en realidad. El presupuesto de un documental como este, de un largo como este, con lo que contiene, es de más de 2 millones de pesos. El presupuesto estimado, digamos, de Juanote es de 2.7 millones. ¿Y cuánto tenías? Pero, no, pues yo tenía ganas de hacerlo y en realidad... ¿0 pesos, 0 centavos? Sí, o sea, lo pagué de mi lana, pero con apoyos. Es decir, por ejemplo, ese sería el costo... Si yo a alguien le digo, este es el proyecto y esto es lo que hay que hacer y que lo eche a andar, ¿no? Eso cuesta. Pero yo afortunadamente pues tengo muchos años en esto, conozco mucha gente, he hecho amigos en todas partes y entonces yo, por ejemplo, no pagué un peso por el material antiguo de Jalapa que pertenece a un acervo de Cineteca Nacional, que son 2 nitratos de plata que se restauraron, se redigitalizaron. Uno de ellos, entre comillas, lo descubrí yo haciendo el proceso y... Eso se cobra por segundo. O sea, cualquier productora que llegue y dice, quiero un material antiguo de Acapulco, cuando va a las bodas de Cineteca, se baja el archivo, se hace un contrato, y eso es cierto número de segundos para, etcétera. Hay toda una serie de formalidades técnicas. Entonces, yo dije, este es un proyecto cultural, se trata de un personaje de estas características, lo llevé, platiqué con Alejandro Pelayo, tengo la fortuna de llevar muy bien con él. Él fue maestro mío de cine. Mi primer corto, que lo protagoniza Jesús Angulo y Damián Alcázar, lo hice con la cámara de Alejandro. Entonces, bueno, hay una relación íntima ahí. Sí, entonces yo le dije, mira Alejandro, es un proyecto así, no tengo a ninguna casa productora conmigo, lo estoy haciendo yo. Le mostré cosas que había hecho, le expliqué, quedó fascinado con la historia de Juanote, y le dije, hay un material antiguo aquí en Cineteca de Jalapa del 39 y el 41 que me serviría mucho para usar por esto y esto y esto y esto. Eduardo de la Vega Alfaro, histórico, legendario, historiador del cine mexicano, también amigo mío, él me habló de Guadalajara y me dijo, oye Raúl, si sigues con lo de Juanote, fíjate que hay un material antiguo en Jalapa, así así. Le marqué a Roberto Ortiz, que es jalapeño y está allá. Sí, claro. Él consigue que yo pueda ver el material. Cuando me ponen el material, yo tenía mi lista y fue pues, verdaderamente alucinante estar viendo el material, que era formidable. Cuando acaba, Tsutsumatsu, la jefa de laboratorio de Cineteca, me dice, ¿cómo lo ves, Raúl? Le digo, me encanta, es extraordinario, no es nada de lo que está aquí. ¿Cómo? Sí, o sea, la lista que me envió Roberto para ver no es el material que estoy viendo. O sea, y la entonces, calificación del material. No. Roberto me mandó una lista de imágenes del estadio, personajes en el centro, y de repente me pone un material fantástico de Jalapa que era otra cosa. Y entonces resulta que ese nuevo material que pertenece al archivo Altamirano y en acervos de Cineteca no se había clasificado. Y por mostrarme acervo antiguo de Jalapa, sacaron el archivo y era otro. Y entonces se reclasifica ese material que por mostrármelo destapó otra bóveda. Y entonces pude combinar 2 materiales. ¡Ah, qué bien! Sí, fue increíble. O sea, aparte de todo, suertudo. Y que yo siempre he sido un convencido de que la suerte es de quien lo busca, porque sí, claro. Estando en casa no pasa nada, hay que andar y hay que hablar y hay que intentar las cosas. Y Alejandro me dijo, está bien, busca lo que necesites y si está ahí y si podemos apoyarte, lo haremos. Y entonces no pagué un peso por ese material a Cineteca. Ajá. Y no pagué un peso por la transferencia que hizo la Universidad Veracruzana, que también me apoyó para sacar de las bóvedas un material del concierto de homenaje que le dio la Sinfónica a Juanote y que estaba también en bóvedas en un 3/4, que había que digitalizar. En fin, hubo muchos apoyos de ese tipo con la Escuela de Cine Luis Buñuel. Yo fui director ahí un tiempo y he dado clase mucho tiempo desde... Bueno, de hecho me invitó Marcel Cisniega, yo le asistí a dirección de un largometraje y él me invitó desde que inauguró. No pude el primer semestre porque yo estaba filmando en México, después entré y la Buñuel, por ejemplo, me prestó la cámara. Entonces tampoco pagué la cámara. Entonces es sumar un montón vamos a ser cómplice a mucha gente. Desde luego cuando tienes un proyecto que vale la pena, y yo tenía un proyecto que era interesante
Y eso lo aprendí desde mi primer corto, precisamente cuando le dije a Damián Alcázar que quería que él actuara, me dijo, es muy sencillo, o sea, mándame el guión y si tu guión me gusta, le entro, y si no, pues ni modo, y mucha suerte, pues ya está, nos tomamos un café en Coyoacán y se volvió 3 cafés, hablamos de todo y le gustó el guión y entonces filmamos. Y eso me quedó muy claro y Damián me lo decía mucho. El problema es que mucha gente te habla para proyectos que no están bien fundamentados, que no sabes a dónde van a ir, que no sabes qué va a pasar. Si tú tienes una idea clara, sabes qué quieres y tu proyecto vale la pena, la gente puede involucrarse. Oye, pero así aquí queda claro, y es algo que me parece que es importante rescatar, es que efectivamente más vale amigos que dinero en el bolsillo. Absolutamente, sí, definitivo. O sea, uno puede tener, vamos, muchas ideas y puedes tener algunos contactos en algunos puntos, pero los amigos van también, en un medio profesional además tan exigente como este, porque el cine es letal, y yo he hecho todo, he hecho radio, he hecho prensa, he hecho televisión, he hecho todo, fui bailarín también, he sido actor, pero nada es tan implacable como el cine. O sea, a lo mejor a un lugar del cine tú llegas porque conoces a alguien, porque alguien te recomendó, pero mantenerte en el set depende enteramente de ti, es muy complicado. Entonces los amigos están ahí también cuando tú tienes algo que hacer y cuando saben que eres serio y cuando sabes que lo que estás intentando puede llegar a puerto. Claro. Entonces puedes tener alianzas. Se presentó en Barcelona. Sí. Cuéntame un poco de la presentación. ¿Qué Sí. sentías? Bueno, es una emoción desde luego muy, muy especial. Yo tenía muchos años de no ir a Barcelona, tenía 18 años de no ir a Barcelona y de repente llegar y además con un proyecto y presentarlo en un festival donde pues no es uno de los festivales más grandes de Europa ni nada de eso, pero muy interesante porque además hay una cantidad de inmigrantes fabulosa en Europa, mucho en España, más en Barcelona, y hay mucha gente creando en todas las disciplinas. Entonces, cuando llega a este festival de cine, pues te encuentras cortometrajes y medios y documentales de todas partes, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de todas partes, con visiones muy interesantes. Y los largometrajes solo entran por invitación, porque no estás en competencia. Entonces era más complicado todavía. ¿A ti quién te invitó? Yo supe por una amiga, Sonia García, que me dijo, hay un festival acá que puede interesarte. Si quieres te paso ahí la dirección del festival, a ver qué pasa. Y entonces yo lo mandé un tráiler, mandé toda la ficha técnica. Me contestó primero un asistente, después me contestó el director, me dijo, sí puede ser, está interesante. Y un día me dijo, ya estás adentro, ¿no? Y ya fue a programar y a hacer la maleta para ir, en qué formato tenía que presentarlo. Y es muy curioso porque el documental está armado como un concierto sinfónico. Sí, tiene una obertura, tiene los movimientos y al final tiene un requiem. Entonces, la estructura, hay quien se ha dado cuenta, hay quien no, pero en Europa llamó mucho la atención. De hecho, un productor holandés que fue ahí para dar un par de conferencias, fue lo primero que me dijo cuando terminó la exhibición. Me dijo, oye, está armado como un concierto sinfónico y hablas de la sinfónica y este personaje y... yo fui muy necio para hacer eso. Cuando estábamos en la isla de edición, me decían, y si mejor lo contamos de este modo, y por qué no metes una voz off, y una serie de cosas. Y yo quería que se contara como una pieza sinfónica, y al final es algo que ha sido bien recibido. Para mí lo más impactante fue ver a gente llorando. Gente que a lo mejor en un mapa no sabe dónde está México. Ya no digas Jalapa o Juanote o nada de eso. Pero que le llegó a la historia. Y sí, eso realmente ha sido formidable. En Cineteca pasó lo mismo, ¿no? A lo mejor hay gente que lo conoció y que puede tener otra clase de afinidad emocional con el personaje, pero... ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, vamos a hacer una función especial en noviembre aquí en Jalapa. Todavía no te puedo dar la fecha exacta, pero lo haremos. Y pues será como la primera exhibición formal en Jalapa. Hicimos una, como es muy en corto, solamente con la familia de Juanote, con gente que participó de la producción, pero ahora lo presentaremos en forma aquí en noviembre, en una fecha por definir. Nos avisas, ¿no? Claro que sí. Has escrito libros, Sí. has hecho televisión, radio, ya lo dijiste, prensa escrita. Me imagino que en este momento lo que más te gusta es el cine, pero en general, ¿qué te gusta más? Bueno, me gusta todo. Hay cosas que he desarrollado en el periodismo que en el cine no tienen cabida y así. La literatura es otra cosa. Eso, por ejemplo, mi novela que se llama Siluetas del Simulacro la saqué con Conaculta. En su momento la metí en un concurso que era el Premio Nacional de Joaquín Mortiz. No gané, pero fue de las 10 finalistas y eso me permitió después encontrar caminos y
y vínculos ahí con mucha gente. Y al final fue muy padre, no la saqué ese año, la saqué unos años después. Lo pude presentar en Bellas Artes y hacer un evento que valió la pena. Y luego el periodismo tiene este rigor de la inmediatez de Sí, repente. claro. Y me ha gustado mucho más el periodismo de fondo, más ¿Investigación? con otra articulación, más de investigación. Ahora mismo estoy escribiendo, tenemos una columna en La Jornada, en México, con Jorge Caballero, y la ilustra Manjarres, que es un caricaturista fantástico, y allá pues escribimos de todo, ¿no? Un número puede ser de los hermanos Rodríguez en el deporte y el automovilismo, y el siguiente puede ser sobre Norman Mailer, o sobre Calimán, hablamos de todo, y me ha interesado, como un maestro mío, Juan Arturo Brennan, que me dio música para cine, decía mucho eso, de que no hay buena música que no hay música culta y música popular. Hay buena y mala música en todas las disciplinas. Y creo que aplica para todo. Yo lo aprendí, me parece que bien, y hay buen periodismo y mal periodismo, mala televisión y buena televisión. Y el hecho de que le pongas una etiqueta no necesariamente quiere decir que el paquete venga bien envuelto. Claro. Entonces, al final creo que se trata de buscar la calidad y de siempre tener una cosa nueva que hacer. Has tenido unas semanas de muchísima actividad. Uno ve todas estas disciplinas que realizas generalmente hasta de manera simultánea, y uno pensaría que eres millonario. ¿Eres millonario? No, es una escalada complicada, vas como los surfistas. De repente viene una ola formidable y más te vale aprovecharla y Sí. tomarla, y ahí sale la foto, el video, entras a las medallas y todo. Y hay veces que la marea no trae la nada. fuerza que tú necesitas ni siquiera para pararte en la tabla, ¿no? Pasa lo mismo. Yo he trabajado en producciones en las que cada quien lleva su torta y su chesco, porque no hay dinero para nada, y he estado en las producciones más grandes del mundo. O sea, lo mismo trabajé en El Zorro que en Romeo y Julieta. He trabajado en las productoras con Pedro Torres y me he ido a grabar a Europa y a Estados Unidos, que he hecho proyectos que se hace con los cuates en una sala con 2 actores. Entonces, es muy variable. A mí me interesa sobre todo los proyectos, hacer cosas interesantes, y mucho tiempo trabajé como para los grandes consorcios. Hice muchos comerciales, hice videoclips para gente como de Maestros, en Televisa, en México mucho tiempo. ¿Te llenó este trabajo? Aprendí mucho. Creo que lo más importante, sí, te permite de repente tener el refrigerador siempre lleno, Sí. pagar la renta y estar tranquilo. Por el otro lado, vives para eso, ¿no? Cuando yo hice, por ejemplo, todos los primeros realities que se hicieron, o las primeras 4 series que se hicieron, Adal Ramones y Lalo Suárez me invitaron para hacer las primeras 4 series que hicieron en México, cuando fue El Pantera y todo eso. Y yo fui realizador de la serie de Adal, que me cae muy bien, es un tipazo, pero se trabaja realmente muy duro, o sea, vives para eso. O sea, yo veo ocasiones en las que, igual con Pedro Torres, yo me salía de la casa a las 5 de la mañana. Y regresabas en la noche. Y regresabas en la noche y no ves a nadie. Pero a ver, solamente déjame Sí. hacer una pausa ahí. Vives para eso. Sí. Que es lo que pasa con muchos trabajos Sí. de otras profesiones. Tienes lleno el refrigerador, pero ¿qué deja acá y acá? Afortunadamente yo siempre pude hacer algo más. Es decir, O sea, alternadamente sí, o simultáneamente. Así es, paralelo a trabajar en Televisa, yo también escribía, y escribía en El Universal, y escribía en Excelsior, y escribía en suplementos culturales, en Arena, entonces eso siempre me mantuvo bien, poder hacer otra cosa. Ok. Por ejemplo, cuando fui investigador de Cineteca Nacional, no gané tan bien, pero es una de las cosas más apasionantes vivías que he podido feliz. hacer. Y poder hacer investigación de la historia del cine mexicano e internacional. En aquella época tuve contacto con Werner Herzog, con Peter Greenaway, hacer eso también es formidable, aunque a lo mejor haya que hacer Otras un cosas. comercial para tener la quincena dispuesta. Pero hay de todo. Hay que, me parece, estar abierto a todas las posibilidades. Yo tengo amigos que han decidido mantener la despensa y han dejado de lado los proyectos, lo cual es respetable. Y tampoco creo que haya que morirse de hambre para buscar lo que uno quiere. Creo que hay que encontrar un equilibrio donde uno pueda mantenerse con trabajo, pero también
buscando una dirección que siempre ha querido tener. ¿Qué te viene de inmediato? Bueno, con un amigo, con Pepe Navar, hicimos un libro que es El cine bizarro mexicano. Nos hizo el prólogo Guillermo del Toro y estamos en la selección iconográfica. Lo debemos sacar, espero, en el primer semestre del próximo año. Es un libro grande, complejo de hacer, costoso también. Estamos haciendo una alianza editorial para que eso sea posible. Y arranqué un largometraje documental la semana pasada en Veracruz. ¡No paras! Sí, entonces pues ahí vamos. Cuando presenten el libro, ¿nos vienes a contar? Claro que sí. Encantado. Raúl Criollo, es un placer haberte recibido en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues que te siga yendo tan bien como hasta ahora. Y también que tengas la sabiduría de combinar estas dos formas de trabajar para que el refrigerador esté lleno y tú estés tranquilo. Absolutamente. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, a usted, como siempre, yo le agradezco mucho el favor de su compañía y como siempre, lo espero en la próxima.